Imagina que el día más feliz de tu vida se convierte en el peor. Que el amor de tu vida te apuñala por la espalda no una, sino 1000 veces. ¿Qué harías si la humillación pública te arrastra al abismo? ¿Te rendirías o te levantarías de las cenizas transformada con la única misión de hacer que cada lágrima derramada se pague con la misma moneda? Esta es la historia de Lady Aurelia Carlyle, una historia de amor, traición y una venganza que te helará la sangre. Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el perdón. En los pasillos de la alta sociedad londinense, donde el chismorreo era el pan de cada día y las apariencias lo eran todo, vivía Lady Aurelia Carlyle. Su belleza era innegable, un reflejo de su alma pura y su corazón noble. Desde muy joven, Aurelia había soñado con un amor verdadero, de esos que se leen en los poemas y se pintan en los cuadros. Su familia, de rancio abolengo pero con una fortuna menguante, había depositado en ella la esperanza de un matrimonio ventajoso que restaurara su antiguo esplendor. El destino, o eso creyó ella, le sonrió en la figura de Lord Silas Blackwood. Alto, apuesto, con una sonrisa que derretía el hielo y una fortuna que rivalizaba con la de la corona, Silas parecía sacado de sus más dulces fantasías. Sus promesas de amor eterno y un futuro juntos llenaron el corazón de Aurelia de una felicidad que nunca antes había experimentado. La sociedad entera los veía como la pareja perfecta, el epítome del romance y la elegancia. Los preparativos para la boda fueron fastuosos, dignos de la unión de dos de las familias más influyentes de Inglaterra. Cada detalle, desde el encaje del vestido de novia hasta las flores que adornarían el altar, fue elegido con esmero. El día de la boda llegó. Un sol radiante iluminaba la catedral y el aire vibraba con la expectación. Aurelia, vestida de blanco impoluto, caminaba hacia el altar con el corazón desbordante de alegría y una fe inquebrantable en su futuro esposo. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Justo cuando Aurelia estaba a punto de pronunciar sus votos, un grito desgarrador rompió la solemnidad de la ceremonia. Una mujer, con el cabello desordenado y el rostro bañado en lágrimas, irrumpió en la iglesia revelando una verdad que destrozaría a Aurelia y humillaría a su familia hasta lo más profundo. La traición de Lord Silas no solo fue un golpe a su corazón, sino una afrenta pública que resonaría por toda la sociedad. La intrusa era Lady Sol Benz, una amiga cercana de la familia Carlyle, con quien Aurelia compartía secretos desde la infancia. En ese instante, la inocencia de Aurelia se hizo añicos. Las lágrimas de dolor se transformaron en chispas de resentimiento. La humillación pública fue el catalizador que encendió una llama oscura en su interior, una llama de la que ni ella misma sabía que era capaz. Lo que sigue es la historia de cómo una dama traicionada se levantó de las cenizas, no para perdonar, sino para cobrar cada lágrima, cada humillación con una venganza calculada y fría que dejaría una marca imborrable en la memoria de todos. No olvides suscribirte a Relatos que Conmueven Oficial para no perderte ninguna de nuestras historias. Y por favor, déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos sigues. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que te conmueva. El eco de aquel grito desgarrador aún resonaba en los oídos de Lady Aurelia Carlyle, mucho después de que la catedral quedara en silencio, vacía, despojada de la alegría que se había prometido. No era solo el sonido, sino la imagen vívida de Lady Sol Benz, la supuesta amiga de la infancia de Aurelia, irrumpiendo en su boda, visiblemente embarazada y clamando a Lord Silas Blackwood como el padre de su hijo. La humillación se había clavado en el corazón de Aurelia como un puñal helado, más dolorosa que cualquier herida física. Sus manos, que momentos antes sostenían un ramo de lirios blancos, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de sostener el peso de la vergüenza. El vestido de novia, antes un símbolo de pureza y esperanza, se sentía como un sudario, sofocándola con su pesada tela. Lord Silas, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, no había podido emitir una sola palabra.
su silencio confirmando la atrocidad. La alta sociedad, presente para celebrar lo que creían sería la unión perfecta, se convirtió en una jauría de murmullos y miradas de lástima, o peor aún, de regocijo mal disimulado. Lady Aurelia, paralizada en el altar, sintió como cada fibra de su ser se desgarraba. La visión de su padre, el duque de Carlisle, con la cabeza baja y los hombros encorvados por la deshonra, fue lo que finalmente rompió su estupefacción. El nombre de Carlisle, sinónimo de honor y tradición, había sido arrastrado por el barro en un solo instante por la vileza de un hombre y la perfidia de una mujer en quien había confiado ciegamente. Los días que siguieron a la catástrofe fueron un torbellino de agonía. Aurelia se encerró en sus aposentos en la vasta mansión Carlisle, rechazando alimentos y consuelo. Las sirvientas susurraban a su paso. Susurros de compasión mezclados con la morbosa curiosidad que la sociedad británica tenía por los escándalos de la nobleza. Cada espejo era un recordatorio de la figura patética en que se había convertido. Sus ojos hinchados por el llanto, su piel pálida, sus labios resecos. La imagen de la novia abandonada, la mujer humillada públicamente, se grabó a fuego en su mente, alimentando un resentimiento que crecía con cada lágrima derramada. Fue durante una noche sin luna, mientras una tormenta azotaba los ventanales de su habitación, que algo se quebró dentro de Aurelia. No era la fragilidad de su espíritu, sino la última brizna de inocencia que la ataba a su pasado. Recordó las dulces promesas de Silas, los paseos por los jardines cubiertos de rocío, las cartas llenas de una devoción que ahora le parecían sarcásticas. Todo había sido una farsa, una cruel manipulación para asegurar su posición social. E Isolde, su confidente, la que escuchaba sus anhelos y compartía sus risas desde la infancia, había sido la cómplice en esta dolorosa traición. La herida era doble, profunda e infectada por el veneno de la traición y la amistad rota. En medio de la oscuridad, Aurelia se levantó de su lecho. No había más lágrimas para derramar. Solo una frialdad gélida que se asentó en su pecho, desplazando el dolor, dándole paso a una determinación inquebrantable. Miró su reflejo en un pequeño espejo de mano, ya no con pena, sino con una resolución que endurecía sus rasgos, afilaba su mirada. La mujer que había sido, la soñadora ingenua, había muerto en el altar de la catedral. En su lugar, emergía una nueva Aurelia, forjada en el fuego de la humillación, con un propósito claro y aterrador que comenzaba a cristalizarse en su mente. La venganza. Una venganza meticulosa, paciente y devastadora. Su primera acción fue la de quemar todas las cartas de Silas y cualquier recuerdo que tuviera de Isolde. El fuego consumió el papel, pero no el dolor, sino que lo transformó en una energía oscura que la impulsaría. Cada promesa vacía, cada risa compartida, cada confidencia traicionada, se convirtió en una razón poderosa para su inexorable misión. Entendió que la verdadera humillación no era lo que le habían hecho, sino permitir que esa afrenta la definiera para siempre. No, Lady Aurelia no sería la víctima, sería la arquitecta de su propio destino y el de aquellos que osaron profanar su honor y destrozar su corazón. Comenzó a estudiar, con una voracidad insaciable, los entresijos de la sociedad londinense, sus debilidades, sus secretos mejor guardados. Se dio cuenta de que el poder real no siempre residía en la nobleza o la fortuna, sino en el conocimiento y la habilidad para manipular la percepción pública. La política, las finanzas, los escándalos ocultos de las familias más prominentes, todo se convirtió en material de estudio para su naciente plan. Su mente, antes dedicada a las frivolidades y los bailes, ahora funcionaba como una maquinaria implacable, tejiendo la red de su futura retribución con una precisión mortífera. La dama traicionada no solo resurgiría, sino que se alzaría majestuosa sobre las ruinas de aquellos que la habían destruido. La noche de su despertar había terminado, y con el primer rayo de sol del amanecer, una nueva era de oscuridad para sus enemigos había comenzado. Lady Aurelia Carlisle no se limitó a llorar su desgracia,
Tras los primeros días de encierro y angustia, un frío intelecto comenzó a dominar su dolor. Comprendió que el luto pasivo era un lujo que no podía permitirse si quería ejecutar la venganza que ahora era el único latido de su corazón. Su metamorfosis no sería de la noche a la mañana. Sería un proceso silencioso, implacable, forjado en la paciencia y el estudio minucioso de sus adversarios y del imbrincado tapiz de la sociedad londinense. Abandonó las novelas románticas y los bordados para sumergirse en tratados de economía, volúmenes de leyes y las gacetas que detallaban cada movimiento en el mercado de valores y los matrimonios de conveniencia. Su primera tarea fue reconstruir su reputación, o al menos el fragmento que quedaba de ella. A pesar de la vergüenza, Aurelia poseía una ventaja. Era la víctima evidente de una traición despreciable. Su padre, el duque de Carlisle, aunque destrozado por el escándalo, aún ejercía una influencia considerable en los círculos correctos. Aurelia lo abordó con una calma que sorprendió al anciano. «Padre», dijo con voz firme, pero teñida de la tristeza justa, «debemos mostrar al mundo que la casa Carlisle no será quebrada por esta vileza. Mi honor, aunque manchado, puede ser restaurado, pero para ello necesito actuar». Su determinación, unida a la pena sincera que aún percibían en ella, convenció al duque de apoyarla en lo que fuera necesario. El siguiente paso de Aurelia fue el más arriesgado: reaparecer en sociedad. No lo hizo con lamentos ni buscando compasión. En su lugar, eligió un evento de caridad menor, vestida con un atuendo sobrio pero elegante, su rostro sereno, casi etéreo. La gente esperaba una aparición frágil, pero encontró a una mujer con una dignidad silenciosa que desconcertaba. Sus ojos, aunque aún revelaban una profunda melancolía, también irradiaban una fuerza que no había poseído antes. No esquivó las miradas ni los susurros. Los enfrentó con una quietud que desarmó a los más ávidos chismosos. «La tragedia me ha enseñado el valor de la fortaleza y la caridad», dijo a una anciana duquesa con la voz apenas un susurro, pero audible. Empezó a tejer una nueva red de contactos, no basada en la superficialidad de las fiestas, sino en intereses compartidos y, crucialmente, en el intercambio de información. Visitaba bibliotecas, asistía a conferencias sobre comercio y finanzas, y cultivaba amistades con aquellos que conocían los verdaderos entresijos del poder en Londres. Abogados, banqueros discretos, incluso algunos periodistas de gacetas menores. Se volvió un audiente excepcional, absorbiendo cada fragmento de chisme, cada rumor de inversión, cada debilidad familiar que pudiera ser un día una pieza en su tablero. Su mente era un archivo en constante crecimiento, clasificando datos sobre Silas Blackwood y Lady Isolde Vance. Comenzó a emplear pequeños actos de beneficencia cuidadosamente publicitados, restaurando una imagen de compasión y resiliencia. Fundó una pequeña escuela para hijas de obreros, donó a orfanatos y visitó hospitales. No buscaba alabanzas, sino una rehabilitación sutil de su nombre, transformando la humillación en una narrativa de superación. Mientras la sociedad aún la recordaba como la novia abandonada, una nueva percepción comenzaba a germinar, la de una mujer fuerte, piadosa y con un espíritu inquebrantable. Una víctima que se había negado a ser destruida. Su control sobre las emociones se volvió absoluto, una máscara impenetrable que solo revelaba lo que ella deseaba. A la par de su ascenso social, Aurelia profundizaba en los detalles de las finanzas de Lord Silas Blackwood. Descubrió que, a pesar de su ostentosa riqueza, Silas era un jugador empedernido en la bolsa de valores, a menudo asumiendo riesgos desmedidos. Su ambición superaba a su prudencia. También, a través de sus nuevas conexiones, se enteró de las aspiraciones sociales de Lady Isolde Vance, quien, a pesar de su embarazo y la dudosa reputación de Silas, se aferraba a la idea de casarse con él y consolidar su posición en la élite. Isolde ansiaba la aceptación que nunca había tenido completamente, a pesar de sus conexiones familiares. Aurelia empezó a sembrar sutilmente rumores y a manipular información en los círculos financieros. Eran semillas, pequeñas piezas de desinformación que apuntaban a debilidades en los proyectos de Silas o a la inestabilidad de ciertas inversiones en las que él estaba muy involucrado. Nunca era un ataque directo, era un murmullo, una duda plantada en la mente de inversores clave.
La sociedad de Londres vivía de la reputación y la confianza. Una pequeña grieta podía convertirse en un abismo si se manejaba con astucia. Su venganza no se basaría en la fuerza bruta, sino en la erosión gradual. Mientras tanto, la unión entre Silas e Isolde, forzada por las circunstancias, comenzó a mostrar sus primeras fisuras. La sociedad, aunque los aceptaba superficialmente, no olvidaba el escándalo. Silas se resentía de la presión social y del sacrificio de su libertad por un matrimonio impuesto. E Isolde, a pesar de haber logrado su objetivo de una unión con la nobleza, sentía el peso de las miradas y la falta de aceptación genuina. La felicidad que habían esperado era una ilusión. Lady Aurelia, observando desde la distancia, con una fría satisfacción, sabía que la verdadera venganza no era la destrucción inmediata, sino la lenta y dolorosa desintegración de todo lo que sus enemigos consideraban valioso. El primer acto de su drama personal había concluido, y el escenario estaba listo para las siguientes escenas. La frialdad calculadora de Lady Aurelia no dejaba lugar a la piedad. Cada aparición pública, cada conversación aparentemente inocente, era una oportunidad para sembrar las semillas de la duda y la discordia entre sus enemigos y la sociedad que los rodeaba. Había perfeccionado el arte del susurro bien colocado, de la pregunta ingenua que abría una fisura. Su objetivo era desestabilizar la precaria unión de Lord Silas Blackwood y Lady Isolde Vance, haciendo que las grietas existentes en su relación se expandieran hasta convertirse en abismos insalvables. La verdadera venganza, pensaba Aurelia, no era la destrucción frontal, sino la lenta y dolorosa implosión desde dentro. Aurelia comenzó con el círculo de amistades de Silas. Sabía que él dependía en gran medida de su reputación como un inversor audaz y confiable para atraer socios y capital. Utilizando sus nuevas conexiones en el mundo financiero, Aurelia empezó a insinuar, con la mayor sutileza, que las recientes inversiones de Silas no eran tan sólidas como parecían. Lord Blackwood es un hombre de riesgo, sin duda, comentaría en un salón. Pero a veces la audacia roza la imprudencia, ¿no creen? Especialmente con la reciente distracción de su situación familiar. Estas palabras, dichas con una sonrisa melancólica, eran más corrosivas que cualquier acusación directa. Paralelamente, Aurelia dirigió su atención a Lady Isolde. Conocía la profunda necesidad de Isolde de ser aceptada por la alta sociedad, de borrar el estigma del escándalo en su boda. Aurelia, con una falsa compasión, comenzó a defender a Isolde en algunos círculos, pero de una manera que solo resaltaba sus defectos. «Pobre Isolde», diría un grupo de damas influyentes. «Su situación es lamentable». Uno se pregunta si Lord Blackwood realmente valora la reputación de su nueva esposa, dado lo públicas que fueron sus indiscreciones antes de la unión. El veneno residía en la aparente empatía, haciendo que el comentario fuera aún más hiriente y creíble. La estrategia de Aurelia no consistía en inventar mentiras, sino en magnificar verdades incómodas y presentarlas bajo una luz desfavorable. Descubrió que Silas había realizado algunas inversiones dudosas en el extranjero, confiando en información de segunda mano. Aurelia hizo que esa información llegara, de forma anónima, a oídos de un banquero conservador que había considerado asociarse con Silas. La duda se instaló y la colaboración se pospuso indefinidamente. Silas, sin saber la fuente, comenzó a sentir una sutil presión en sus negocios, pequeñas oportunidades que se le escapaban inexplicablemente. Mientras tanto, la relación entre Silas e Isolde se volvía cada vez más tensa. Silas resentía la constante necesidad de Isolde de validación social y su dependencia de él para restaurar su honor. Isolde, a su vez, se sentía cada vez más aislada y humillada por la frialdad de Silas y la constante crítica silenciosa de la sociedad. La fachada de su matrimonio, construida sobre el escándalo, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias inseguridades y las sutiles manipulaciones de Aurelia. Discusiones cada vez más frecuentes, aunque a puerta cerrada, se escuchaban entre ellos, alimentando los rumores entre el servicio. El verdadero golpe de Aurelia a Silas vino a través de un inversor clave, Lord Percival Davis,
un hombre de inmensa riqueza y aún mayor vanidad. Aurelia había cultivado una relación con Lady Davis, una mujer con gusto por los chismes y los secretos. Sin revelar su verdadera intención, Aurelia le confió a Lady Davis su preocupación por una inversión de Silas que, según ella, estaba demasiado expuesta al riesgo en las colonias. Sabía que Lady Davis, sin querer, compartiría esta información como un jugoso chisme con su marido, presentándolo como una perspicaz observación de Aurelia, lo que solo inflaría el ego de Lord Davis. Lord Percival, impulsado por el chisme y su propia ambición, decidió investigar las finanzas de Silas con más detenimiento, encontrando para su alarma que las advertencias de Aurelia no eran infundadas. La retirada de Lord Davis de un importante proyecto conjunto con Silas no solo causó un revés financiero significativo, sino que también envió una señal de alarma a otros inversores cautelosos. La reputación financiera de Silas, antes inquebrantable, comenzó a mostrar fisuras serias, afectando su crédito y su capacidad para cerrar nuevos tratos ambiciosos. El dominó había empezado a caer, uno por uno. Lady Aurelia observaba todo desde una distancia prudente, con una sonrisa apenas perceptible. La desesperación y la fricción se instalaban en la casa de Silas e Isolde, mientras que su propia posición social se solidificaba lentamente. Había aprendido que la venganza más dulce no era la explosión ruidosa, sino el lento y agonizante desangrado de lo que sus enemigos más valoraban. El escenario estaba listo para la siguiente fase de su clan. Una fase donde la humillación que ellos le habían infligido sería devuelta con creces, pero de una manera que ellos jamás esperarían. La partida estaba lejos de terminar. Lady Aurelia Carlyle había demostrado ser una maestra de la manipulación sutil, pero su venganza requería un acto aún más audaz: acercarse al epicentro de la vida de sus enemigos. Consciente de que la distancia limitaba su influencia, ideó un plan para reingresar, de manera casi inocente, en el círculo social íntimo de Lord Silas Blackwood y Lady Isolde Vance. No lo haría como la víctima doliente, sino como una figura de renovada fuerza y compasión. Una dama que había superado la adversidad y que ahora ofrecía su amistad a quienes menos la esperaban. La ironía era el veneno que planeaba administrar. Su oportunidad surgió a través de la caridad, el velo perfecto para sus verdaderas intenciones. Aurelia organizó un gran baile benéfico en favor de los huérfanos de guerra, un evento que rápidamente ganó el patrocinio de las familias más importantes de Londres. Invitar a Silas y a Isolde era una formalidad necesaria para un evento de tal magnitud. Lo que ellos no sabían era que Aurelia había sembrado entre los organizadores el rumor de que el duque de Carlisle, aunque aún afectado por la situación desafortunada, deseaba mostrar al mundo que su hija había encontrado la fortaleza para perdonar y avanzar. Cuando Silas e Isolde recibieron la invitación, se mostraron recelosos. Isolde, especialmente, temía un nuevo escarnio público. Pero Silas, cuya reputación financiera comenzaba a tambalearse, vio una oportunidad para proyectar una imagen de estabilidad y reconciliación. «Debemos ir, Isolde», insistió. «Sería un desaire imperdonable al duque de Carlisle y una oportunidad para silenciar los murmullos. Mostraremos que somos fuertes». La presión social y la necesidad de mantener las apariencias los empujaron directamente a la trampa cuidadosamente tendida por Aurelia. La noche del baile, Aurelia deslumbró. Vestía un elegante vestido de seda oscura que contrastaba con la imagen de fragilidad que una vez tuvo. Su postura era erguida, su sonrisa cálida pero distante. Cuando Silas e Isolde llegaron, fueron recibidos con la esperada frialdad de muchos, pero Aurelia se acercó a ellos con una serenidad sorprendente. «Lord Blackwood, Lady Isolde», dijo con una voz suave, desprovista de resentimiento. «Agradezco su presencia. La caridad nos une más allá de cualquier desventura personal. Espero que disfruten la noche».
Su aparente magnanimidad dejó a la pareja desconcertada, e Isolde, particularmente, sintió una punzada de culpa mezclada con alivio. Este primer contacto fue crucial. Aurelia no hizo alardes de su pasado dolor, sino que lo trató con una dignidad resignada. Al interactuar con otros invitados, se refería a su prueba personal como algo que la había fortalecido y la había llevado a la filantropía. Esto no solo cimentó su propia imagen positiva, sino que, de manera indirecta, hizo que Silas e Isolde parecieran aún más villanos por contraste. La sociedad, siempre ávida de un buen drama, comenzó a ver a Aurelia no como la víctima, sino como la heroína de su propia tragedia, una mujer de una nobleza inquebrantable. A partir de ese momento, Aurelia comenzó a invitar sutilmente a Isolde a reuniones más pequeñas, tés de damas para discutir proyectos de caridad, por ejemplo. Al principio, Isolde se resistió, pero la persistencia de Aurelia y la insistencia de Silas para mantener las apariencias la convencieron. En estas reuniones, Aurelia actuaba como una confidente comprensiva, escuchando las quejas de Isolde sobre la frialdad de Silas, las presiones sociales y su infelicidad creciente. «Comprendo tu pesar, querida Isolde», decía Aurelia con voz melancólica. «Las expectativas de la sociedad son un peso terrible». La intención de Aurelia era clara: alimentar el resentimiento de Isolde hacia Silas y viceversa, aprovechando las tensiones ya existentes en su matrimonio. A Silas, Aurelia lo abordaba con preocupaciones sobre el bienestar de Isolde, sugiriendo que su naturaleza sensible no estaba soportando bien la presión. «Ella anhela su atención, Lord Blackwood. Una mujer en su estado necesita apoyo», le insinuaba, sabiendo que Silas vería esto como una demanda más y no como una expresión genuina de afecto. De esta forma, Aurelia actuaba como una doble agente, sembrando la discordia entre ambos, disfrazada de empatía. La atmósfera en la mansión Blackwood se volvió cada vez más opresiva. Los cimientos de su matrimonio, ya frágiles, cedían bajo la presión combinada de la manipulación externa de Aurelia y sus propias frustraciones internas. Silas se sumergía más en el juego y los negocios dudosos, buscando escape y soluciones a sus crecientes problemas financieros. Isolde, cada vez más aislada y resentida, encontraba un consuelo superficial en las confesiones a Aurelia, sin sospechar que cada palabra era una herramienta más en la caja de venganza de su anfitriona. Lady Aurelia sonreía. Su plan estaba funcionando a la perfección. Lady Aurelia Carlyle observaba con fría satisfacción cómo el veneno que había estado administrando con tanta astucia comenzaba a hacer efecto. La fachada del matrimonio entre Lord Silas Blackwood y Lady Isolde Vance se desmoronaba a pasos agigantados. Las visitas amistosas de Aurelia, disfrazadas de preocupación y compasión, servían para avivar las llamas de sus conflictos internos, transformando pequeñas desavenencias en resentimientos profundos e insolubles. La mansión Blackwood se había convertido en un campo de batalla silencioso, y Aurelia era la estratega invisible que dirigía cada escaramuza. El primer golpe contundente que Aurelia orquestó fue financiero, el punto débil de Silas. A través de sus informantes en la bolsa, había descubierto que Silas estaba invirtiendo fuertemente en una mina de plata en América del Sur, un proyecto arriesgado que prometía grandes retornos. Aurelia sabía que, si ese proyecto fallaba, la fortuna de Silas, ya mermada por su imprudencia, sufriría un golpe devastador. Sutilmente, comenzó a difundir rumores entre banqueros y otros inversores clave sobre la inestabilidad política de la región y la dudosa legalidad de las concesiones mineras. Eran susurros, no acusaciones directas, pero lo suficientemente potentes para sembrar la semilla de la desconfianza. A la par, la relación de Isolde con su hijo recién nacido, Lord Elias, era cada vez más tensa. Isolde, inmersa en su propia infelicidad y el resentimiento hacia Silas, mostraba una frialdad y una falta de afecto que no pasaban desapercibidas para el personal de la casa. Aurelia, aprovechando esto, se acercó a la nodriza de Elias, una mujer de buen corazón, pero impresionable.
Con falsas muestras de preocupación, Aurelia le insinuó que el niño no estaba recibiendo el cuidado emocional que un heredero necesitaba, ofreciéndose, bajo el pretexto de ayudar en la caridad, a pasar tiempo con el pequeño. Así comenzó a ganar la lealtad silenciosa del personal de servicio, quienes veían en ella una figura compasiva. Mientras el caos se apoderaba del hogar de los Blackwood, la reputación de Aurelia crecía exponencialmente. Era vista como la personificación de la gracia y la resiliencia. Invitaciones a los eventos más exclusivos llovían en su dirección, y su opinión era cada vez más valorada en los círculos sociales y filantrópicos. Esta posición le otorgaba una plataforma aún mayor para sus manipulaciones. Cada palabra suya, aparentemente inocente, cargaba ahora un peso que podía inclinar la balanza en la percepción pública de sus enemigos. La sociedad, con su voracidad por el drama, estaba siendo moldeada por su mano invisible. El momento culmen para Silas llegó cuando las noticias de la mina de plata confirmaron los peores temores. Un levantamiento político en la región había nacionalizado los recursos, dejando a los inversores extranjeros con las manos vacías. La fortuna de Silas sufrió un golpe catastrófico. No solo perdió una parte significativa de su capital, sino que su reputación como inversor audaz se transformó en la de hombre imprudente y, lo que era peor, poco fiable. Sus acreedores comenzaron a llamar a su puerta, y las invitaciones a los círculos financieros se desvanecieron tan rápido como su dinero. En casa, la desesperación de Silas lo hizo volverse cruel. Sus recriminaciones hacia Isolde se volvieron más frecuentes y públicas. La culpa, que antes era una semilla, germinó en un resentimiento abierto. Isolde, a su vez, respondía con frialdad y un desprecio creciente, resentida por el sacrificio de su propia reputación por un hombre que ahora la trataba con desdén. Las paredes de la mansión Blackwood, antes testigos de una falsa felicidad, ahora resonaban con amargas discusiones tan intensas que el servicio no podía evitar escucharlas y comentarlas en voz baja. Generar una voz masculina de narración española altamente dinámica y humanizada debe tener un timbre muy profundo, grueso y gravemente resonante, con estilo a Valentino, pero mantener un ritmo atractivo y nunca lento ni monótono, que cambie de velocidad e intonación para conveer un amplio rango emocional, desde misterio y tensión hasta horror, dolor y triunfo, asegurando una intensa, captivadora narración. Aurelia, con una delicadeza magistral, se aseguró de que estos rumores de discordia conyugal y de la ruina financiera de Silas llegaran a los oídos correctos. En un té con Lady Davis, por ejemplo, lamentó en voz baja: «Es tan triste lo de los Blackwood. Lord Silas parece tan agobiado. Y la pobre Isolde, con el niño tan pequeño, se ve tan sola». Las palabras cundieron como la pólvora, pintando un cuadro de desgracia y desorden doméstico que era la antítesis de lo que la alta sociedad esperaba de un matrimonio noble. La humillación que Aurelia había sufrido públicamente en su boda comenzaba a ser devuelta con creces, no con un solo golpe, sino con 1000 pequeños cortes que desangraban la reputación y la fortuna de sus enemigos. Silas estaba atrapado en una espiral descendente de problemas financieros y aislamiento social, mientras que Isolde se encontraba atrapada en un matrimonio sin amor, con un niño que no la conectaba a su esposo y bajo la lupa de una sociedad implacable. La red de Aurelia se había cerrado, y sus víctimas, sin saberlo, estaban completamente enredadas. El siguiente movimiento sería el golpe de gracia, la culminación de su fría y calculada venganza. La espiral descendente de Lord Silas Blackwood y Lady Isolde Vance era ahora innegable para toda la alta sociedad londinense. Una caída orquestada con maestría por Lady Aurelia Carlyle. Ella, la dama que había sido humillada, se había erigido como la personificación de la dignidad y el perdón.
mientras que sus enemigos se hundían en un lodazal de deudas, deshonra y disensión. El plan de Aurelia había entrado en su fase más pública y devastadora, donde la opinión de la élite se convertiría en el arma final contra aquellos que una vez la habían destruido. La venganza no solo sería consumada, sino que sería testificada por los mismos que habían presenciado su caída. La oportunidad para el golpe definitivo surgió con la temporada de bailes y eventos benéficos, donde las apariencias lo eran todo. Aurelia, con su reputación restaurada y su influencia creciente, se convirtió en una anfitriona frecuente y muy solicitada. En contraste, las invitaciones a los Blackwood comenzaron a disminuir drásticamente. Los rumores de la ruina financiera de Silas eran constantes y su temperamento se había vuelto volátil, lo que lo hacía un invitado indeseable. Isolde, por su parte, era objeto de miradas de lástima y desprecio silencioso, atrapada en un matrimonio que la marchitaba día a día. Aurelia decidió organizar un gran baile de caridad, aún más ostentoso que el anterior, en el cual invitaría a todos los miembros prominentes de la sociedad. La invitación a los Blackwood fue enviada, una formalidad para mantener las apariencias. Sin embargo, Aurelia se aseguró de que llegara a ellos como una obligación, no como un honor. Ella quería que asistieran, que se presentaran ante el juicio de la sociedad, para ser testigos de su propia caída desde la cúspide. Silas, desesperado por un resquicio de esperanza para su reputación, e Isolde, aferrándose a la última brizna de su estatus, no tuvieron más opción que aceptar. La noche del baile, la mansión Carlyle resplandecía. Aurelia, en un vestido deslumbrante que realzaba su belleza madura y su confianza, era el centro de atención. Cuando Lord Silas y Lady Isolde hicieron su entrada, el murmullo de la multitud fue casi palpable. Silas se veía demacrado, su rostro marcado por la preocupación, y sus intentos de parecer despreocupado eran patéticos. Isolde, aunque elegantemente vestida, tenía los ojos hundidos y una expresión de resignación que ninguna cantidad de joyas podía ocultar. La pareja era una sombra de lo que una vez había sido, y la sociedad lo notaba con un interés casi cruel. Aurelia se acercó a ellos, no con animosidad, sino con una frialdad cortés que era mucho más hiriente. «Lord Blackwood, Lady Isolde», dijo con una sonrisa calculada. «Es un placer ver que han podido asistir. La filantropía es un bálsamo para el alma, ¿no es así?». La indirecta sobre la necesidad de redención de sus almas resonó en el aire. Mientras los invitados los observaban, Aurelia se aseguró de que Silas se viera obligado a interactuar con los banqueros y comerciantes más influyentes, a quienes ella ya había sutilmente advertido sobre la inestabilidad de sus finanzas. A lo largo de la noche, Aurelia orquestó una serie de interacciones que expondrían la ruina de Silas y la infelicidad de Isolde. Se aseguró de que Silas escuchara conversaciones sobre sus deudas y los rumores de sus negocios fallidos. Por otro lado, guió a Isolde hacia grupos donde se comentaba sobre la frialdad de su relación con su hijo y la desatención de su marido. No era un ataque directo, sino un reflejo amplificado de sus propias miserias, susurros que se convertían en sentencias a medida que se difundían por el salón. La humillación ahora era su propia obra, presentada en un escenario público. El clímax llegó cuando un prominente financiero, influenciado por los rumores sembrados por Aurelia y preocupado por sus propios intereses, se atrevió a confrontar a Silas sobre una deuda pendiente, de forma sutil, pero inconfundible, en medio de la sala. El rostro de Silas palideció y su intento de desviar la conversación fue en vano. La escena no pasó desapercibida. Simultáneamente, Isolde, al intentar socializar con algunas damas de la alta sociedad, fue recibida con una frialdad evidente y evasivas sutiles. Su presencia ahora se consideraba una mancha en cualquier reunión de prestigio. Su anhelo de aceptación era negado en cada gesto y cada mirada. Al final de la noche, Silas e Isolde se retiraron de la mansión Carlyle, no solo con sus fortunas y reputaciones destrozadas, sino con sus espíritus quebrantados por el peso del desprecio social. Habían sido juzgados y encontrados culpables, no por un tribunal de ley, sino por el tribunal implacable de la opinión pública. Una sentencia que dolía mucho más. Lady Aurelia los observó partir desde la distancia.
una expresión indescifrable en su rostro. La venganza estaba casi completa, su victoria silenciosa y devastadora. La caída de Silas e Isolde no había sido en la oscuridad, sino bajo los focos de una sociedad que ahora los repudiaba, tal como ellos la habían repudiado a ella en el altar. La ruina de Lord Silas Blackwood y Lady Isolde Vance no fue un evento súbito, sino la culminación de un meticuloso asedio orquestado por Lady Aurelia Carlyle. Sus deudas se acumularon hasta volverse insostenibles, sus propiedades fueron embargadas una a una, y la mansión Blackwood, otrora símbolo de su ambición, fue el último bastión en caer. Despojados de su fortuna y su estatus, fueron expulsados de los círculos sociales que tanto habían ansiado y profanado. La humillación que habían infligido a Aurelia en el altar les fue de vuelta multiplicada, lenta y agonizante, despojándolos de todo lo que valoraban. La sociedad que los había elevado ahora los escupía sin remordimientos. Silas, desquiciado por la pérdida de su riqueza y su reputación, se volvió un hombre amargado y violento. Sus últimos intentos de recuperar su fortuna en negocios, cada vez más dudosos, fracasaron estrepitosamente. La ambición que lo había impulsado se convirtió en su perdición, y su caída fue tan pública como su ascenso. Terminó en la cárcel de deudores, un destino ignominioso para un noble de su abolengo. Allí, sin el lujo ni las adulaciones que siempre lo habían rodeado, enfrentó el aislamiento y la desesperación, rumiando su destino, ajeno a la mano invisible que lo había guiado hasta ese infierno personal. Isolde, abandonada a su suerte y sin el apoyo de Silas, se encontró en una posición aún más precaria. Sin fortuna, sin estatus y con un hijo al que apenas conocía emocionalmente, fue repudiada por su propia familia, que no quería más escándalos. La mujer que había soñado con ser la señora de la alta sociedad se vio obligada a vivir de la caridad de parientes lejanos en una modesta casa en las afueras de Londres, desprovista de todo el lujo y la atención que siempre había deseado. Su belleza se marchitó bajo el peso de la pena y la privación, y sus días se consumían en la melancolía y el arrepentimiento. Lady Aurelia Carlyle, por otro lado, floreció. Había resurgido de las cenizas de su propia tragedia, más fuerte, más sabia y con una reputación intachable. Su nombre era sinónimo de resiliencia y caridad. Se dedicó por completo a sus obras filantrópicas, utilizando su considerable influencia para ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban, no por venganza, sino por un genuino deseo de justicia social. Nunca se casó. Su corazón, aunque curado del dolor más agudo, había quedado marcado por la traición. Sin embargo, encontró una profunda satisfacción en su independencia y en el respeto que se había ganado. Un día, mientras visitaba un orfanato que ella misma había fundado, Aurelia vio a una figura familiar de lejos. Era Lady Isolde Vance, ofreciendo tímidas y torpes ofrendas a los niños, probablemente impulsada por la necesidad o quizá por un tardío remordimiento. Isolde no la vio, o si no hizo, no la reconoció. Aurelia la observó en silencio, sin sentir la necesidad de acercarse. No había odio en su mirada, solo una tranquila satisfacción. La venganza no era un acto de ira, sino la restauración de un equilibrio, una justicia poética, que había tardado en llegar, pero que había sido implacable en su ejecución. El pequeño Lord Elias, el hijo de Silas e Isolde, fue confiado a una familia de buena reputación, patrocinada por la misma Aurelia, asegurándose de que el niño tuviera una vida lejos del escándalo y la amargura de sus padres. Fue un acto de caridad desinteresado, un contraste con la mezquindad de los adultos que lo trajeron al mundo. Aurelia nunca buscó el reconocimiento por ello. Le bastaba saber que, al menos en este aspecto, el ciclo de dolor no se repetiría en una generación inocente. Su influencia en las sombras era aún más poderosa que cualquier acción pública. La historia de Lady Aurelia Carlyle se convirtió en una leyenda en la alta sociedad, contada en susurros de admiración y asombro. Era la dama que había soportado la humillación más profunda y había emergido victoriosa, no a través de la violencia, sino a través de la inteligencia, la paciencia y una voluntad de hierro.
Su historia era una advertencia para aquellos que subestimaban la fuerza de una mujer traicionada y una inspiración para quienes creían en la justicia. El karma, implacable, había cumplido su sentencia, y la caída de quienes causaron el mal fue tan notoria como su propia redención. Y así, Lady Aurelia vivió sus días rodeada de respeto y admiración, una figura enigmática que había transformado su dolor en un poder inquebrantable. Su venganza no le trajo la felicidad romántica que una vez soñó, pero le otorgó una paz forjada en la justicia. La dama traicionada había reclamado no solo su honor, sino también su destino, y en el proceso había enseñado a la rígida sociedad londinense que las apariencias podían ser engañosas, pero la verdad de las acciones siempre, eventualmente, salía a la luz. La historia de Lady Aurelia Carlyle es un testimonio conmovedor de cómo el espíritu humano puede ser puesto a prueba hasta sus límites más extremos. Y aún así, encontrar la fortaleza para no solo sobrevivir, sino también prosperar. Ella nos enseñó que la humillación, aunque devastadora, puede ser el catalizador de una transformación profunda, convirtiendo el dolor en una fuente inquebrantable de determinación. Vimos cómo su venganza no fue impulsada por un odio ciego, sino por una fría y calculada búsqueda de justicia. Una retribución que restauró su honor y dejó a sus detractores en las ruinas que ellos mismos construyeron. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder, la fragilidad de las apariencias y la implacable mano del karma. Nos muestra que las heridas más profundas pueden forjar los espíritus más fuertes y que la paciencia y la inteligencia pueden ser armas más potentes que cualquier fuerza bruta. La caída de Silas y Isolde nos recuerda que nadie es inmune a las consecuencias de sus actos y que la verdadera victoria es la dignidad recuperada. Esperamos que la poderosa historia de Lady Aurelia Carlyle haya conmovido sus corazones y los haya hecho reflexionar sobre la resiliencia humana. No olviden dejar sus comentarios y decirnos qué les pareció esta historia tan impactante. Su opinión es invaluable para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Relatos que Conmueven Oficial, para no perderse ninguna de nuestras próximas historias que prometen tocar sus almas y despertar sus emociones más profundas. Hay muchas más narrativas esperando ser descubiertas.